Muy buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo por ahí? Ya estoy por aquí de nuevo con un nuevo vídeo súper interesante porque os traigo otro SSD PCI Express 5.0 de los top. Hablamos top 2, top 3, está en el top, los mejores sin ningún tipo de discusión. Aquí lo tenéis. Además, os recuerdo que si no visteis el vídeo que subí de el 9100 Pro de Samsung, el mejor PCI Express 5.0 de 1 TB del mercado sin discusión, es el número 1 de 1 TB, ojito, pero hoy tenemos que este es mejor, pero estamos hablando que es modelo de 2 TB, hablamos de el Western Digital Black modelo SN8100, o lo que vendría a ser lo mismo, la evolución del SN850X, ¿vale? Bueno, pues os dejaré arriba a la derecha un vídeo si no visteis esta review completita que hice, no tiene desperdicio, una auténtica maravilla, y el hecho de pasarte de un generación 4 a un generación 5 sí que implica una evolución súper importante, pero hoy vamos a ver ya digo, en su modelo de 2 TB, el SN8100. Y bueno, antes de empezar con el pequeñito unboxing y la review súper completa que vamos a hacer, que ya sabéis, os lo voy a explicar y enseñar absolutamente todo, desde el pequeñito unboxing de cerca lo que trae, luego vamos a hacer pruebas de absolutamente todo y vamos a ver si efectivamente esto está entre los 3 mejores PCI Express generación 5 que hay en el mercado. Eso sí, no es como ¿vale? Este tenemos 1 tera, 2, 4 y 8. Aquí tenemos capacidad de 1 TB, 2 TB y 4 TB. Y en cuanto a precio, también os digo que este puede salir un poquito más caro, pero también es verdad que en teoría, falta probarlo, es mejor que el 9100 Pro. De todas formas, para todos aquellos que estéis interesados después de ver el vídeo, que te animo a que te quedes hasta el final, pues ya sabéis que abajo en la cajita de descripción vais a tener el enlace de compra, que todos aquellos que lo utilicéis, pues sabéis que estáis apoyando al canal. Pues bien, dicho esto, vamos a abrirlo ya, ¿ok? Aquí tengo el cute, bueno, la cajita, la enseño, sería esta. La cajita es bastante más pequeña que el de Samsung, fijaros, hay diferencia. Pero bueno, al final, pues de poco importa porque lo que vamos a encontrarnos es un SSD, que también es verdad que estos modelos que yo estoy mostrando en el canal no llevan ningún tipo de disipador, ningún heatsink, ¿vale? Lo podéis comprar con disipador, porque como ya he mostrado en esto se calienta muchísimo, ¿vale? Esto se calienta que da gusto, por encima de 80 grados fácil, como lleven disipador. Eso sí, otra cosa interesante es que normalmente la temperatura operativa es de 0 a 70 grados, este no, este va de 0 a 85, o sea que en ese sentido están bastante preparados a calentarse mucho, pero ya os lo digo, poner un disipador porque si no, no es para nada recomendable. Bueno, esto vamos a ver por dónde se abre. Vale, aquí tiene el precinto y aquí abajo también. ¿Por dónde lo abrimos, gente? Lo vamos a abrir por aquí, ¿no? Yo creo que por aquí casi que mejor. Le pegamos aquí un tajito, listo. Y se debería de abrir fácil. Bien, vale. Bueno, pues no se quiebra mucho. Bueno, la parte de atrás es esta, ¿vale? Tampoco ninguna maravilla. Y aquí pues la parte de adelante. Y bueno, aquí tenemos el SSD. Y aquí tenemos un poquito manual que también está aquí precintado, pero bueno, sería tal que gordito, eso sí. Muy bien. Y ya está, gente, tampoco se complica mucho más la vida. Esto pues hay que quitarlo tal que así. Muy bien. Y aquí tendríamos nuestro SSD, ¿vale? Que sería tal que Y bueno, gente, pues aquí lo veis de cerca, ¿ok? Este sería el SSD, una pegatina por aquí que no cubre todo el PCB, ¿vale? Todo el circuito. Aquí se ve parte de la controladora,
Y luego aquí tenemos la parte de atrás que no hay absolutamente nada, o lo que parece una pequeña lámina que suele ser de grafeno, y aquí abajo sí que podéis leer SanDisk, ¿vale? ¿Y por qué aparece aquí SanDisk? Porque Western Digital en su momento pues ya compró SanDisk. ¿Qué tenemos que saber? Lo primero de todo, estamos delante de un SSD que es un SSD con formato de forma M.2 2280, interfaz PCI Express 5.0 por 4 carriles y que utiliza el protocolo NVMe 2.0. A partir de ahí, cosa también importante que mucha gente tiene dudas y alguna vez tiene hasta problemas, que puede parecer una tontería, es un SSD de una sola cara. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, como veis aquí, solamente tiene chips en una cara, ¿vale? Todos los chips están aquí, debajo de esta pegatina, y aquí en esta otra cara no hay absolutamente nada, ¿ok? Bien, pues ya sabemos que es de una sola cara para el tema de la instalación. El tema de la pegatina, recordad, no todas las marcas te penalizan perdiendo la garantía. Hay algunas marcas que si le quitas la pegatina no pasa nada, pero otras sí, ¿vale? Pierdes directamente la garantía, eso lo veis en las condiciones de la garantía. Y luego, aparte de esto, ¿por qué digo que este puede ser de los mejores, si no el primero, el segundo o el tercer mejor del mercado? ¿Vale? Está en el top seguro. Si hablamos de rendimiento, tenemos que decir que este modelo de 2 TB te da una velocidad de lectura secuencial de 14.900 MB por segundo y una velocidad de escritura de hasta 14.000. O sea que en ese sentido, de lo mejorcito del mercado sin ningún tipo de duda. Y si hablamos de operaciones de entrada y de salida de datos en lectura y en escritura, este modelo de 2 TB te da en lectura 2.300.000 IOPS, operaciones de entrada y de salida, y en escritura te da 2.400.000. Así que también estamos entre lo mejorcito del mercado, ¿ok? Que luego ya digo, todo esto lo vamos a plasmar en pruebas y vamos a ver hasta qué punto esto es de lo mejorcito o no, ¿ok? Y bien, si hablamos de qué está compuesto esto, pues en este caso tenemos que hablar que la memoria NAND Flash está fabricada o pertenece a Kioxia, ¿ok? El modelo Big S8, que todos los mejores SSD PCI Express 5.0 de 2025 van a llevar este mismo modelo de Kioxia, ¿ok? Que además este modelo de Kioxia es de tipo TCL, como no podía ser de otra manera, con una densidad de 218 capas, que esto supone una mejora considerable con respecto a las 112 capas que tenía el SN850X, ¿vale? Que es, podemos decir, su antecesor. Esta es su evolución, ¿vale? Pues ha mejorado pues prácticamente el doble en cuanto a densidad. Y luego también utiliza la controladora de Silicon Motion, el modelo es el 2508. Esta combinación de Kioxia y Silicon Motion, lo mejorcito en SSD de generación 5. En concreto, esta controladora utiliza una ARM Cortex R8 más otro ARM Cortex M0, que corre a 1250 MHz. Luego, a diferencia de Samsung, que ya tiene sus propias fundiciones, ha sido fabricada en el proceso de TSMC de 6 nanómetros. Y cuenta además con 8 canales flash que corren a una velocidad de 3600 megatransferencias o millones de transferencias por segundo. Y tiene una eficiencia energética que es la mejor en cuanto a la generación 5 si hablamos de consumo. Y bien, para que tengáis una idea, una comparativa rápida de por qué este SSD es tan eficiente, fijaros, el Firecuda 540 de Seagate, que es bastante más antiguo, este tiene fecha de lanzamiento mayo de 2025, muy reciente, es una novedad recién salida del mercado que ya os traigo yo al canal. Pues fijaros, el Firecuda, modelo de 1 TB, te da 10 vatios de consumo y el modelo de 2 TB se va a los 11. Por ejemplo, nuestro amigo, el 9100 Pro, que está fabricado en 5 nanómetros, ¿ok? El modelo de 1 TB en lectura se nos va a los 7,6 vatios y en escritura a los 7,2. Y si nos vamos al modelo de 2 TB, tenemos un consumo de lectura de 8,1 vatios y si hablamos de escritura pasamos a los 7,9 vatios.
Pero este SN8100, el modelo de 1 TB, en lectura tenemos 6,2 vatios y en escritura 6,5. Y el modelo de 2 TB, pues nos da un consumo de 6,5 vatios en lectura y de 7 vatios en escritura. O sea, mucho más eficiente que el FireCuda 540 y también es bastante más eficiente que el 9100 Pro, ¿vale? O sea que, en ese sentido, aparte de todo el rendimiento que puede ser mayor o menor, luego lo veremos, también es de los más eficientes que hay en el mercado. Así que, pues, oye, en ese sentido también muy bien y utiliza una controladora de Silicon Motion muy eficiente. Si hablamos de durabilidad, la típica, modelo de 1 TB, 600 TB escritos, modelo de 2 TB, 1200 y modelo de 4 TB, 2400 TB escritos. De hecho, exactamente igual que el 9100 Pro, ¿vale? Ya digo que más o menos es lo habitual, aunque hay excepciones que traen un poquito más de durabilidad. Por ejemplo, otra cosa que me ha gustado, bueno, tiene caché de RAM, como no podía ser de otra manera. Tenemos 1 GB para el modelo de 1 TB, 2 GB y 4 GB para el modelo de 4 TB. Utiliza una caché que es SLC y en este caso es de las mejores. ¿Por qué? Primeramente porque este modelo de 2 TB que yo tengo, la caché se llena a los 600 GB, más o menos, ¿vale? Y tendríamos una velocidad un poquito inferior a los 4000 MB por segundo. Luego pues tenemos, gente, 5 años de garantía. ¿Y cuándo se nos va a empezar esto a degradar que podamos ya empezar a tener errores? 1.750.000 horas, ¿ok? Y bien, gente, pues este sería nuestro amigo, el SN8100, que apunta muy alto, apunta a maneras. Aquí lo tenéis, la cara por donde viene la pegatina con el número de serie, etcétera. Ok, aquí viene el modelo. Y aquí están todos los chips, los circuitos impresos, y luego por el otro lado es donde tenemos aquí esta pegatina de grafeno súper finita. Aquí vemos SanDisk y aquí no vemos ningún chip ni absolutamente nada. Os aconsejo siempre que le pongáis un disipador, ¿vale? A todo SSD que sea PCI Express 5.0 porque se calientan una barbaridad. Y este, aunque nos dice que tenemos una temperatura operativa de 0,85 grados, ya digo, que esté lo más refrigerado posible porque si no el rendimiento puede caer y se va a degradar antes. Así que, dicho todo lo cual, y visto nuestro estupendo SSD generación 5 que apunta a un rendimiento brutalísimo, pues vamos a ponerlo en el ordenador y vamos a empezar a ver esas pruebas. Así que venga, seguimos. Y bien, llegamos a lo que seguramente muchos estabais esperando, y es a las pruebas, a ver el rendimiento, y empezamos fuerte. ¿Por qué? Vemos tema gaming, que muchos tendréis duda. ¿Se nota de verdad un generación 4 con respecto a un generación 5? Pues aquí lo tenéis en pantalla. Aquí veis en el benchmark, además os voy a poner una comparativa para que os hagáis una idea. Lo vamos a comparar con el FireCuda 530, que es un SSD generación 4, de los mejores. Y fijaros, el FireCuda 530 ha tardado 7878 segundos y el Western Digital Black, el SN8100, ha tardado 6131 segundos. Entonces, los tiempos de carga se nota de un generación 4 a un generación 5, como podéis ver, sí. Que esto tú en el día a día, en los juegos que tú juegas, lo vas a notar en todo. Pues no tiene por qué, y quizás en la mayoría a lo mejor no lo notes mucho. Primeramente tenemos que tener en cuenta ser un jugador casual o un jugador que está todos los días jugando a un montón de juegos. También dependerá el tipo de juego. Si es un juego de estos de mundo abierto que tiene que cargar mapeados gigantescos, ahí se va a notar. Si son MMORPG que hay un montón de personajes en pantalla y tiene que cargar 1000 cosas, en todo ese tipo de situaciones los tiempos de carga sí que los va a notar. De hecho ahí lo veis en pantalla, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver varias aplicaciones para ver el rendimiento que tiene, el potencial. Como veis en la comparativa, el FireCuda 530, lo que es la lectura, pues más o menos sí que llega a esos 7000, ¿vale? Megabytes por segundo. Pero como vemos, el SN8100 es que le dobla en rendimiento. Y si hablamos de la escritura, como podéis ver en pantalla, es que da más del doble, ¿ok? O sea que como podéis ver aquí en rendimiento puro y duro,
pues la verdad que le saca pues el doble, incluso un poquito más. Bien, pasamos ahora a ver los tiempos de respuesta, entre otras cosas, pero bueno, ya cuando veis la puntuación, el SN8100 saca casi 37.000 puntos y el Firacuda 530 a duras penas pasa los 27.000. O sea, aquí estamos viendo ya que el rendimiento que te da el SN8100 es bastante superior. Pero luego si vemos los tiempos de respuesta, como podéis ver, en la mayoría de casos es pues prácticamente el doble, ¿vale? Los tiempos de respuesta que tiene el Firacuda 530 con respecto al SN8100 prácticamente son el doble. Y luego ya si vemos también los IOPS, ¿vale? Las operaciones de entrada y de salida y todo lo que podemos ver en pantalla, pues siempre va a tener el SN8100 muchísimo mayor rendimiento. Bien, en esta prueba vamos a analizar tanto lo que es la velocidad de lectura y escritura secuencial, también vamos a ver las operaciones de entrada y salida y vamos a ver también el input lag, ¿vale? En microsegundos. Aquí lo que podemos ver es que a la derecha el SN8100 Western Digital nos promete que en este modelo de 2 TB tenemos que tener una lectura secuencial de 14.900 o hasta 14.900 y sacamos 14.614, o sea, genial. Y en la escritura tenemos que llegar hasta 14.000 y se nos ha quedado en 13.928, o sea, fenomenal. Aquí en pantalla, ¿qué podemos ver? Pues que en relación con el Firacuda 530, que saca alrededor de 7.000 en la lectura y 6.700 en la escritura, pues estamos hablando del doble. Luego, si por ejemplo vemos los IOPS, las operaciones de entrada y de salida, aquí Western Digital me promete que tenemos que tener en la lectura 2.300.000 y tenemos un poquito más de 2.200.000, o sea, genial. Y en la escritura me promete 2.400.000 y sacamos un poquito más de 2 millones. También está muy bien. En cuanto a operaciones de entrada y de salida, vemos también que lo dobla incluso un poquito más. Bueno, alrededor del doble. Y luego, por ejemplo, si vemos el input lag, pues podemos ver también que el Firacuda 530 tenemos en microsegundos 493 por 226 que nos da el SN8100 en lectura. Y en la escritura el Firacuda 530 nos da 428 y el SN8100 247. O sea, casi el doble también en ese input lag, que tenemos muchísimo menos. Bueno, aquí vemos la aplicación de Passmark, que bueno, aquí, aunque abajo también tenemos un poquito de información sobre algunas pruebas de velocidad de lectura y de escritura, que como podéis ver, pues estamos igual que vimos antes con CrystalDisk, ¿vale? Más de 14.000 en lectura y casi los 14.000 en escritura, etcétera. Pues como podéis ver en la puntuación, el Firacuda 530 ha sacado 54.056, pero es que el SN8100 ha sacado más de 100.000 puntos, 104.767. O sea que otra vez estamos viendo que prácticamente dobla el rendimiento del Firacuda 530, que como digo es de los mejores generación 4, gente, ojito. Y bien, llegamos a la temperatura, que también es un tema bastante importante porque estamos delante de un SSD M.2 PCI Express 5.0 y se calienta mucho más que un generación 4, pero como veis en pantalla, cuando estamos en idle, los dos están fresquitos, 31 grados por 34 grados del SN8100, ahí no tenemos ningún tipo de problema, pero ya digo que necesitáis un buen disipador para mantener las temperaturas a raya. Ahora ya si hablamos de una carga leve, pues vemos que el Firacuda 530 alrededor de unos 50 grados y nuestro SN8100 se mantiene unos 52 grados, que están genial. Pero es que si le damos muchísima caña y hacemos muchísimas operaciones a la vez, pues vemos que los dos se mantienen en 59 grados. Es decir, nuestro SSD PCI Express 5.0, gente, 59 grados. Que ya puedo decir que gracias a ese controlador de Silicon Motion, el SM, el 2508, este PCI Express 5.0 es uno de los mejores y tiene una eficiencia espectacular, además de la temperatura. Pues sí, gente, llegamos al final de esta review completita de este genial juguetito que, como siempre, hacemos pruebas de todo tipo para sacarle el máximo. Y en este caso, Western Digital
nos sorprende con este fabuloso SSD PCI Express 5.0, el SN8100 en su modelo de 2 TB, que está entre los mejores sin ningún tipo de duda. Además, como ya vimos hace poquito, el 9100 Pro de Samsung, que también está entre los mejores, este se calienta bastante menos. O sea, que me ha sorprendido porque tiene un rendimiento top 5 sin ningún tipo de duda. Y además es muy eficiente y la temperatura la maneja muy bien. Así que nada, gente, para todos aquellos que os haya gustado, os dejaré el enlace de compra en la descripción. Y esto es todo lo que te da de sí este estupendo juguetito. Pero ojo, gente, importante, porque si ya tiene un generación 4 y veis que hay poca diferencia en relación a generación 5, todo al final se basa en el uso que le vayas a dar. Ojito con eso, ¿vale? Así que nada, gente, lo vamos a dejar por aquí. Yo espero que el vídeo os haya gustado, que os haya parecido interesante, que por favor me dejéis un like grandote, que no cuesta nada, es totalmente gratuito y ayuda mucho a posicionar el vídeo mejor en YouTube. Por lo demás, gente, os invito a suscribiros si no lo estáis, y todos los que queráis seguir colaborando conmigo, con el canal y seguir creciendo, os invito a que os hagáis miembro. Nos vemos, gente, prontito. Bye.